Hola, bienvenidos al día 78 del reto 366-2024. El devocional de hoy lleva por título ¿Tienes un Salvador? El mundo busca un Salvador. La cantante canadiense Lights expresa esta necesidad en la letra de su canción titulada Salvador. La noche es ensordecedora cuando el silencio escucha, y ahora estoy sobre mis rodillas y sé que falta algo. Tarde o temprano necesitaré un Salvador. Necesitaré un Salvador. La Cru Moore es un rapero, emprendedor, productor discográfico y actor. Representa el pensamiento de muchos de nosotros al decir: no soy cristiano porque sea fuerte y tenga todo solucionado. Soy cristiano porque soy débil y admito mi necesidad de tener un Salvador. La maravillosa verdad del cristianismo es que en Jesús tienes un Salvador. ¿Cómo deberías responder a esta buena noticia tan extraordinaria? Vamos a leer Salmos 35 del 1 al 10. Ataca, Señor, a los que me atacan, combate a los que me combaten. Toma tu adarga, tu escudo, y acude a mi ayuda. Empuña la lanza y el hacha, y haz frente a los que me persiguen. Quiero oírte decir: yo soy tu salvación. Queden confundidos y avergonzados los que procuran matarme. Retrocedan humillados los que traman mi ruina. Sean como la paja que se lleva el viento, acosados por el ángel del Señor. Sea su senda oscura y resbalosa, perseguidos por el ángel del Señor. Ya que sin motivo me tendieron una trampa y sin motivo cavaron una fosa para mí. Que la ruina los tome por sorpresa, que caigan en su propia trampa, en la fosa que ellos mismos cavaron. Así mi alma se alegrará en el Señor y se deleitará en su salvación. Así todo mi ser exclamará: ¿quién como tú, Señor? Tú libras de los poderosos a los pobres y necesitados libras de aquellos que los explotan. Dice el comentario: clama a Dios tu Salvador. En todo momento puedes clamar a Dios pidiendo su ayuda. La vida es una batalla. Si enarbolamos la bandera de Dios, habrá habrá gente que irá contra nosotros. David pide que Dios pelee con aquellos que guerrean contra él. Pide en oración: combate a los que me combaten, acude a mi ayuda. Quiero oírte decir: yo soy tu salvación. O en palabras de la versión bíblica en inglés The Message: reafírmame que pueda oírte decir: te salvaré. Cuando estás bajo ataque es fácil sentir que debe ser tu culpa, pero David repite 2 veces que el deseo de su enemigo de atraparlo es sin motivo. En ocasiones puede que enfrentes oposición no porque hayas hecho algo malo, sino porque estás haciendo algo bien. David ora a Dios pidiendo que lo rescate. Así mi alma se alegrará en él y se deleitará en su salvación. Puede que tus enemigos sean más fuertes que tú. David enfrentó a provocadores, matones y rufianes que intentaban matarlo por la espada. Pero Dios es el Salvador que rescata y libra a los pobres de los poderosos. El gran rescate de Dios es la salvación que encontramos en Jesús. Me encanta la canción escrita por Ben Fielding y Reuben Morgan, que celebra esta salvación. Utilicemos estas palabras como oración y alabanza. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Lucas 2 del 21 al 40 dice así: cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito:
todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba con él, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana. Casada de joven había vivido con su esposo 7 años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Dice el comentario: mira a Jesús, tu Salvador. Jesús es el Salvador del mundo. El ángel había anunciado el nacimiento de un Salvador. En este pasaje vemos cómo en el 8º día lo llamaron Jesús, que significa el Señor salva. Sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor y cumplir con lo que en la ley del Señor está escrito. Jesús es el cumplimiento máximo de todas las ofrendas y los sacrificios sobre los que leemos en el Antiguo Testamento. Mira a Jesús para recibir paz. Simeón toma a Jesús en sus brazos y dice al Señor: han visto mis ojos tu salvación. Ver a Jesús es ver salvación. Ver a Jesús le da paz a Simeón. Mira a Jesús para ver cómo es Dios. Jesús es la luz que revela a Dios. Él es luz que ilumina las naciones. Es imposible conocer a Dios a menos que Él se nos revele. Pero Dios ha hecho justamente eso en Jesús. Nos muestra cómo es Él. Dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús revela completamente a Dios para todos. Mira a Jesús para obtener gracia y verdad. Jesús es la luz que trae gloria, gloria de tu pueblo Israel. La palabra gloria habla de la excelencia, la belleza, la grandeza y la perfección de Dios. Dios es glorioso. Israel tenía gloria porque Dios habitaba entre ellos, primero en el tabernáculo en el desierto, como está escrito en el pasaje de hoy del Antiguo Testamento, y luego en el templo de Jerusalén. Con Jesús, Israel llegó a ver la gloria de Dios en su sentido más cabal y pleno. Como escribe Juan sobre Jesús: y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús ofrece gloria a Israel y a nosotros porque Él es Dios que vino a habitar entre nosotros. Trágicamente, muchas personas rechazan la revelación y la gloria de Dios que vemos en Jesús. Simeón profetizó sobre esto: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Estar asociados tan estrechamente con Jesús ofrece gran bendición, pero también sufrimiento. Tal vez tengas un pariente, un amigo cercano o alguien por quien realmente te preocupes que sea adversario de Jesús o quien simplemente no le interesa. Cuando vemos gente que rechaza a Jesús, contemplamos un pequeño vistazo de lo que María hablaba
habrá experimentado, porque una espada te atravesará el alma, dice el versículo 35. El gran sufrimiento de María aguardaba en el futuro. Entre tanto, ella tenía la alegría de ver a Jesús crecer y volverse más fuerte. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Sabiduría y gracia son características del Salvador que deberíamos procurar imitar en nuestra propia vida. Señor, dame ojos como Simeón para ver tu salvación en el mundo actual. Dame hoy la gracia y la sabiduría en todas mis decisiones, reuniones y conversaciones. Números capítulo 7 del 1 al 65. Vamos a leerlo. Cuando Moisés terminó de levantar el santuario, lo consagró ungiéndolo junto con todos sus utensilios. También ungió y consagró el altar y sus utensilios. Entonces los jefes de Israel, es decir, los jefes de las familias patriarcales y de las tribus que habían presidido el censo, hicieron una ofrenda y la llevaron al santuario para presentarla ante el Señor. La ofrenda consistía en una carreta por cada 2 jefes y un buey por cada uno de ellos. Eran en total 6 carretas cubiertas y 12 bueyes. El Señor dijo a Moisés: recibe estas ofrendas que te entregan para que sean usadas en el ministerio de la tienda de reunión. Tú se las entregarás a los levitas, según lo requerirá el trabajo de cada uno. Moisés recibió las carretas y los bueyes y se los entregó a los levitas. A los gersonitas les dio 2 carretas y 4 bueyes, como lo requería su ministerio. A los meraritas les dio 4 carretas y 8 bueyes, como lo requería su ministerio. Todos ellos estaban bajo las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. A los coatitas no les dio nada, porque la responsabilidad de ellos era llevar las cosas sagradas sobre sus propios hombros. Cuando el altar fue consagrado, los jefes llevaron una ofrenda de dedicación y la presentaron ante el altar, porque el Señor había dicho a Moisés: para presentar su ofrenda de dedicación del altar, cada jefe tendrá su propio día. El primer día le tocó presentar su ofrenda a Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Para la ofrenda de cereal presentó un plato de plata y un tazón de plata, llenos de harina refinada amasada con aceite. Según el peso oficial del santuario, el plato pesaba 130 siclos y el tazón pesaba 70 siclos. También presentó una bandeja de oro de 10 siclos, llena de incienso. Para el holocausto presentó un ternero, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio por el perdón de pecados presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. El segundo día le tocó presentar su ofrenda a Natanael, hijo de Suar, jefe de la tribu de Isaacar. Para la ofrenda de cereal presentó un plato de plata y un tazón de plata, llenos de harina refinada amasada con aceite. Según el peso oficial del santuario, el plato pesaba 130 siclos y el tazón pesaba 70 siclos. También presentó una bandeja de oro de 10 siclos llena de incienso. Para el holocausto presentó un ternero, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio por el perdón de pecados presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día le tocó presentar su ofrenda a Eliab, hijo de Helón, jefe de la tribu de Zabulón. Para la ofrenda de cereal presentó un plato de plata y un tazón de plata, llenos de harina refinada amasada con aceite. Según el peso oficial del santuario, el plato pesaba 130 siclos y el tazón pesaba 70 siclos. También presentó una bandeja de oro de 10 siclos llena de incienso. Para el holocausto presentó un ternero, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio por el perdón de pecados presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes,
5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Helón. El cuarto día le tocó presentar su ofrenda a Elisur, hijo de Sedeur, jefe de la tribu de Rubén. Para la ofrenda de cereal presentó un plato de plata y un tazón de plata, llenos de harina refinada amasada con aceite. Según el peso oficial del santuario, el plato pesaba 130 siclos y el tazón pesaba 70 siclos. También presentó una bandeja de oro de 10 siclos llena de incienso. Para el holocausto presentó un ternero, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio por el perdón de pecados presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El quinto día le tocó presentar su ofrenda a Selumiel, hijo de Zurisadai, jefe de la tribu de Simeón. Para la ofrenda de cereal presentó un plato de plata y un tazón de plata, llenos de harina refinada amasada con aceite. Según el peso oficial del santuario, el plato pesaba 130 siclos y el tazón pesaba 70 siclos. También presentó una bandeja de oro de 10 siclos, llena de incienso. Para el holocausto presentó un ternero, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio por el perdón de pecados presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Selemiel, hijo de Zurisadai. El sexto día le tocó presentar su ofrenda a Eliasaf, hijo de Deuel, jefe de la tribu de Gad. Para la ofrenda de cereal presentó un plato de plata y un tazón de plata, llenos de harina refinada amasada con aceite. Según el peso oficial del santuario, el plato pesaba 130 siclos y el tazón pesaba 70 siclos. También presentó una bandeja de oro de 10 siclos llena de incienso. Para el holocausto presentó un ternero, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio por el perdón de pecados presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Deuel. El séptimo día le tocó presentar su ofrenda a Elisamá, hijo de Amiud, jefe de la tribu de Efraín. Para la ofrenda de cereal presentó un plato de plata y un tazón de plata llenos de harina refinada amasada con aceite. Según el peso oficial del santuario, el plato pesaba 130 siclos y el tazón pesaba 70 siclos. También presentó una bandeja de oro de 10 siclos llena de incienso. Para el holocausto presentó un ternero, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio por el perdón de pecados presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisamá, hijo de Amiud. El octavo día le tocó presentar su ofrenda a Gamaliel, hijo de Pedasur, jefe de la tribu de Manasés. Para la ofrenda de cereal presentó un plato de plata y un tazón de plata, llenos de harina refinada amasada con aceite. Según el peso oficial del santuario, el plato pesaba 130 siclos y el tazón pesaba 70 siclos. También presentó una bandeja de oro de 10 siclos llena de incienso. Para el holocausto presentó un ternero, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio por el perdón de pecados presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El noveno día le tocó presentar su ofrenda a Abidán, hijo de Gedeoní, jefe de la tribu de Benjamín. Para la ofrenda de cereal presentó un plato de plata y un tazón de plata, llenos de harina refinada amasada con aceite. Según el peso oficial del santuario, el plato pesaba 130 siclos y el tazón pesaba 70 siclos. También presentó una bandeja de oro de 10 siclos llena de incienso. Para el holocausto presentó un ternero, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio por el perdón de pecados presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeoní. Hasta ahí llega esta lectura y vamos con el comentario. Alaba al Salvador del mundo.
Muchos padres primerizos tienen una conciencia profunda de que Dios les ha dado su bebé, pero esta conciencia tuvo que ser aún mayor para María y José durante ese día en el templo, al presentar el bebé milagroso que Dios les había dado. El nacimiento de Jesús, el Salvador, fue el acontecimiento más trascendental en la historia. Simeón toma a Jesús en sus brazos y dice: porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos. Quizá no sea sorprendente que las profecías y los preparativos para la venida de Jesús fueran tan extraordinariamente detallados y elaborados. En esta sección del libro de Números descubrimos cómo se inauguró el servicio en el tabernáculo. Leemos que cada una de las tribus hizo una ofrenda voluntaria. Cada una dio una parte equitativa. Le daban a Dios por medio de su siervo Moisés. Todo el pueblo de Dios participó en la inauguración del tabernáculo. A primera vista pudiera parecer que este pasaje solo presenta tecnicismos innecesarios para el lector moderno, pero el ofrecimiento a Dios de dones singulares en el tabernáculo tiene un bello reflejo en la presentación de Jesús en el templo. Este pasaje del Antiguo Testamento no es meramente un dato de contabilidad antigua. La ocasión para estas ofrendas singulares era la finalización y la dedicación del tabernáculo. El tabernáculo era el lugar simbólico de la presencia de Dios con su pueblo. El pueblo ofrenda como respuesta a la gracia y la presencia de Dios entre ellos. Sus ofrendas son una expresión de alabanza y acción de gracias al Salvador. Al mismo tiempo, también estas ofrendas eran parte de los preparativos para la dedicación final del tabernáculo. Hacían que fueran aptos para ingresar a la presencia de Dios. Los preparativos elaborados, la singularidad de las ofrendas y el detalle con el que el escritor los registra, todo apunta a la maravillosa bendición que era para los israelitas tener la presencia de Dios en medio de ellos. Todas las ofrendas y los sacrificios de la ley de Moisés no eran otra cosa que la preparación y el anticipo del nacimiento y la muerte del Salvador. El tabernáculo apuntaba hacia algo aún mayor. Dios ya no habita en una tienda, ha venido a vivir entre nosotros y como uno de nosotros. Jesús es consagrado conforme a la ley y proseguirá hasta cumplir el fin último de la ley, es decir, su propósito, después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor. Varios años después, Jesús, el Salvador, aboliría la necesidad de todas estas ofrendas y estos sacrificios del Antiguo Testamento por medio del sacrificio de su cuerpo, una vez y para siempre, dice Hebreos. No es de sorprendernos que cuando Simeón comprendió que el bebé en sus brazos era el Salvador del mundo, bendijo a Dios. De igual modo, Ana dio gracias a Dios. Jesús, el Salvador, es el foco de toda nuestra alabanza y acción de gracias. Me encantan las palabras de otra canción escrita por Ben Cantelon, que son una respuesta adecuada en oración y alabanza a todo lo que hoy hemos leído sobre Jesús el Salvador. Un camino nos dio por el cual nos salvó. Él es nuestro Salvador. Levantamos clamor por su fama y honor. Alabamos a Jesús, quien del mundo es Salvador. Pipa añade respecto a Lucas 2, 21 al 40. No hay nada que un padre o una madre quieran más que escuchar que sus hijos sean elogiados. Tuvieron que estar encantados y quizá un poco sorprendidos por las profecías extraordinarias dadas por Simeón y Ana. Pero también no hay nada más doloroso que ver a los hijos sufrir. Una espada atravesará el alma. Iban a pasar por mucho, pero cuando se revelara el cuadro completo habría merecido la pena todo. Muy bien, hasta aquí llega la lectura del día de hoy. Recuerda que puedes tomar un tiempo para meditar personalmente, orar, intentar escuchar la voz de Dios. Y bueno, te animo a seguir con toda la disposición para escuchar los devocionales de los próximos días. Dios te bendiga.